Chillando. Va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, eh, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y libros que siguen teniendo vigencia, tan actuales como cuando se publicaron hace más de 10 años, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, pues hay que agregarle otro elemento a estas tensiones bilaterales. Me quiero imaginar que todo, ojalá que así sea, tenga sentido por la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, y que no se trate de, pues, de otras intenciones más perversas, no lo sé. Pero mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, te voy a decir, no es bonito decirse, no me gusta decir se lo dije, pero lo dije, Vicente. La reacción por lo de los dos agentes de la CIA, cuatro en realidad, cuatro agentes de la CIA en Chihuahua ha sido desproporcionada, ha sido brutal. Y todavía no vemos nada. Vicente, la incursión de los agentes de la CIA en Chihuahua era otra cosa. Ya no lo digo yo, Vicente, lo está diciendo Trump, lo está diciendo el Departamento de Estado, pero déjame hilar todo junto, porque tú lo mencionaste. ¿Tú recuerdas a principios de 2026, fue de este año, o finales del año pasado, ya lo dijiste el nombre, Peter Schweizer, sí, publicó un libro que se llama El golpe invisible. Y Peter Schweizer advierte sobre o acusa en realidad es eso, acusa a México de utilizar su red consular para organizar a migrantes e influir en elecciones locales y en elecciones de Estados Unidos, y los acusa de hacer un activismo político radical. En el golpe de Estado silencioso, Schweizer alega que los consulados son una maquinaria política que busca frenar la asimilación de mexicanos en Estados Unidos y presionar la agenda del gobierno mexicano, y lo describe así: es un golpe de Estado silencioso. Schweizer es un tipo de extrema derecha, un simpatizante que apoya a Donald Trump, y tú recuerdas que Trump en sus redes sociales difundió este libro. Voy a citar a Trump, dijo importante, e invitó a leer ese libro. Después la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como debe ser, rechazaron las acusaciones de Schweizer, las calificaron de falsas y basadas en teorías conspirativas. Y la Cancillería defendió la labor consular porque se limita a la protección y atención de mexicanos. Bueno, estamos camino a las elecciones de segundo término en Estados Unidos. ¿Cuándo son? En noviembre. En noviembre estamos a 5 meses y cachito de las elecciones de medio término. Donald Trump tiene los índices de popularidad más bajos, se ha hundido, aunque ellos no lo digan, se ha hundido. Las encuestas prácticamente todas así lo muestran. No se ve cómo se levanta, está perdiendo la guerra en Irán, si no es que ya la perdió totalmente. Sí, Marco Rubio decía anteayer, queremos regresar, queremos que el Golfo, que el estrecho de Hormuz, vuelva como estaba. Pues sí, pero ellos lo cerraron, ellos obligaron al cierre, ellos declararon la guerra. Bueno, están en eso. Han perdido una guerra, están pidiendo $1.500.000.000.000 para el presupuesto 2020, del año fiscal 2017. Ellos se manejan por años fiscales. Entonces tú ves, Vicente, hay un caldo de cultivo. ¿Y qué termina con qué? Con el descubrimiento por accidente de dos agentes de la CIA. Luego nos enteramos que eran 4. Bueno, pues aquí lo dijimos, Vicente, esto es otra cosa. La CIA no viene a México a hacer enchiladas ni a combatir el tráfico de drogas. Vienen a otra cosa. Bueno, Donald Trump ya está reconociendo, ya empezaron los trabajos por tierra. ¿Qué son las incursiones de la CIA? Y aquí entra otra cosa que hemos platicado, Pepe Rebeles, César Gutiérrez Pliego,
Bueno, Jaime, primero los burros por delante. El golpe blando o golpe suave. ¿Qué es un golpe blando, un golpe suave? Una estrategia de desestabilización política para derrocar a un gobierno legítimo sin utilizar directamente la fuerza militar tradicional, y dándole una apariencia de legalidad. Y ahí entra Lili Telles, que está pidiendo, ¿te fijaste lo que pidió? Y ya lo repetiste algunas veces, dice que usen los medios legales. Sin ustedes no lo podemos hacer. Está pidiendo la intervención de Estados Unidos. ¿A través de qué? De un golpe blando. Y Estados Unidos nos envía a la CIA. Y ahora, ¿cuál es ese proceso? Ablandamiento, deslegitimación. Están intentando deslegitimar el golpe o las incursiones de la CIA. Perdón, a través de las incursiones de la CIA están intentando deslegitimar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Hay una campaña sistemática para minar la credibilidad, ataque a los consulados. ¿Qué van a revisar? Bueno, sí, puede hacer revisar Estados Unidos. Si hay alguna falla que consideren interna, pueden decirlo. Pero los consulados deben responder a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La defensa, aquí lo has marcado tú mucho, que lo has tomado como una cruzada personal, la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero ¿qué más incluye el golpe blando, que lo hemos dicho? La difusión de noticias falsas todos los días, la creación de un ambiente de miedo, denuncias constantes de corrupción. Aquí lo están haciendo el Departamento de Estado, Donald Trump, Lili Telles, Alejandro Moreno Cárdenas, Oye, Ricardo Paco, Anaya Cortés. Te oigo, Vicente. pero eso sí hay que tener cuidado de cómo se manipula la información. Fíjate cómo lo presenta Grupo Fórmula. Fórmula de Azucena Oresti, de Chumel Torres, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de todos estos personajes. El futuro de los 53 consulados de México en Estados Unidos pende de un hilo. No, tampoco. ¿Eh? Tampoco. No es, creo, para tanto. Es para el análisis, pero tampoco es que penda de un hilo. Nos van a cerrar los 53 consulados en Estados Unidos. ¿Qué forma tan... Bueno, ya tú le pondrás adjetivos. A mí en lo particular me parece deshonesto esto que publica Radio Fórmula, pende de un hilo. No, 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 no. A ver, tampoco es, o sea, está bajo revisión, dicen desde el Departamento de Estado, pero no que penda de un hilo. Penda de un hilo es, está a punto Marco Rubio de cerrar los 53 consulados. Qué nefasta la prensa mexicana también, la prensa corporativa, Paco. Perdóname por la interrupción. No, no, Vicente, mira, es que es lo que estamos hablando. Tú dices hay deshonestidad. ¿Cuándo esa prensa ha sido honesta? ¿Cuándo? El presidente López Obrador tenía su sección para desmentir estas noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cada miércoles tiene una sección para difundir o alertar sobre estas noticias falsas. Pero lo que yo te decía, hay es que no es de ahora, Vicente, lo tenemos que ver como un todo, desde que el primer día que tomó posesión el presidente López Obrador, desde el primer día que tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre, hay una campaña de deslegitimación, hay una guerra mediática que se ha incrementado o se ha endurecido en los últimos meses. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un proceso electoral. No es casualidad la respuesta tan virulenta de Estados Unidos a lo de la CIA, que viene acompañada con qué? Con la solicitud para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sin ninguna sola prueba, ni una prueba. Porque al rato o mañana van a decir, por favor, entréguenos a Vicente Serrano, pero ¿bajo qué pruebas? Acá les decimos cuáles, acá lo acusamos, entréguenos a Francisco Cruz, acá les Paquito, decimos luego, esas son las campañas, Vicente. no asustes, no Fíjate asustes, que te puse a Paquito. ti y me dije a mí, no, Vicente, es que Oye, sí, oye, hay que, dice que piensa mal y acertarás, ¿no? Decía mi nana Concha que en paz descanse. Fíjate lo que me manda Angélica desde Alabama y me dice, ¿a qué se referirán, Vicente? Manuel Cloutier, el hermano de Tatiana Cloutier, por cierto, que acaba de renunciar para buscar la gubernatura de Nuevo León, escribe y pone una foto
Saludos desde Washington, aquí saludando a Irene, mi hermana, desde el Willard Center. Y Roberto Gil Suart, el calderonista Roberto Gil Suart, le escribe: anímate, Maquío, para que nunca seamos perros de los criminales. ¿A qué se referirán? O sea, te digo, ya uno empieza a mal viajarse, a mal pensar, pero dicen que piensa mal y acertarás. ¿A qué se referirá Roberto Gil Suart con anímate, Maquío, para que nunca seamos perros de los criminales? Con Lili Telles en Estados Unidos pidiendo la intervención, ya pregunto, ¿a qué se referirá Roberto Gil Suart con ese hermoso y florido comentario a Manuel Cloutier? Bueno, seguimos, mi querido Paco, perdóname. No, Vicente, es que Vicente, ellos están en campaña. Ayer te decía, recordaba algunas frases, lo decía desde 1825, lo decía John Quincy Adams, ¿sí? Cuidado con Estados Unidos, su amistad es letal. Y Henry Kissinger también lo decía. O sea, y fíjate cuál viaje hice. John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos. Porque de pronto repetimos las frases de presidentes de Estados Unidos o mexicanos, ¿va? Pero no entendemos hasta dónde van. John Quincy Adams, sexto presidente de Estados Unidos, 1825-1829. Estados Unidos no tiene amigos, ninguno. Él lo decía, fíjate, voy a decirlo porque ayer lo dije así, pero encontré la cita. Él decía, no tenemos amistades permanentes. Lo que tenemos son intereses permanentes. Y luego, en el curso de la historia se cambió. Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, pero ¿viene desde cuándo? Fíjate, 1825. Así que la Casa Blanca solo tiene intereses y poder. Hablo de la Casa Blanca porque las frases se refieren a los presidentes, no a todo el pueblo de Estados Unidos. Ahí sí hay que hacer la aclaración. Sí, hay una base estadounidense electoral de extrema derecha, MAGA y otros movimientos, grupos supremacistas. Sí, eso existe históricamente, pero hay una base estadounidense muy decente, ¿va? No sé si son nobles o no, pero muy decente, sí. Tú has vivido allá, yo viví allá 15 años, Jaime vivió también por allá, pero se refiere a la Casa Blanca. Las relaciones de la Casa Blanca o de Estados Unidos se van a mantener con otros países, incluidos México y Canadá, mientras coincidan con los intereses estratégicos del presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump. Sí, los temas migratorios, decomisos de drogas, imposiciones arancelarias, control de los servicios secretos, pasan a segundo término. Si no, los intereses del ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, no coinciden, o los de los Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, no coinciden con los de Trump. ¿Qué van a hacer? Los van a aplastar. Los van a aplastar. Hay que ver lo que dijo Todd Blanche. Entonces, es un todo. Y en este momento, Vicente, los intereses de México y en especial de Claudia Sheinbaum Pardo, que es la que lleva el gobierno de este país y de las mayorías, porque hay que decirlo, Claudia Sheinbaum Pardo ganó con el número de votos que nadie nunca había recibido. Eso no le interesa a Estados Unidos, no le interesa. Lo que le interesa en este momento es cómo, y mira, lo voy a decir otra vez, lo dijo Donald Trump, que se va a ir del gobierno de Estados Unidos dentro de 8 o 9 años. Está hablando con la verdad. Está hablando con la verdad. Eso es lo que él quiere. ¿Qué está haciendo? Está tomando medidas para tratar de quedar bien con un grueso del electorado de extrema derecha. La vez pasada lo salvó, hoy lo puede salvar también. Está creando caos en Estados Unidos. Nosotros hay que quitarnos. No le interesamos, Vicente, lo que está haciendo Lili Telles, lo que está haciendo Gil Suart, lo que está haciendo Alejandro Moreno Cárdenas, pidiendo que declaren a Morena, que es un disparate, como un grupo o una organización política terrorista extranjera. Todo eso es parte de un golpe blando. No es que no lo veamos, lo hemos visto desde el primer día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Vicente. Hay en camino una operación para intentar primero desestabilizar
al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo lo están haciendo? A través de una guerra psicológica. Nosotros podemos dar la batalla aquí en Sin Censura, pero ellos son dueños de grandes medios, Vicente, y nos puede gustar o no, y pueden ser irrelevantes, pero sí tienen una presencia ante millones de espectadores, seguidores, escuchas, lectores, como quieran llamarlos, pero hay una guerra psicológica permanente desde el 1 de diciembre de 2018 que hoy se endurece. ¿Por qué? Primero, vienen las elecciones 2027. No hablo de las de Coahuila porque son locales, diputados nada más 25, que eso es otra prueba para Morena, pero vienen elecciones, 17 estados. Si pierde el PAN, si pierde el PRI, están en camino de desaparecer. Vicente, el PRI está en camino hace mucho, pero le hace falta un empujoncito. Entonces, esta guerra va a endurecer, Vicente. Yo te he dicho siempre, no hemos visto nada y cada vez es un poco peor. Un poco peor, la visita de Díaz Ayuso, la visita, tú recuerdas 2024 de Cayetana Álvarez, esta marquesa que vino a impulsar la candidatura, a eso vino, a impulsar la candidatura de Xochitl Gálvez. ¿Qué pasó? Nada, no influyen, pero de que van a hacer esa guerra y son como una piedrita en el zapato, van a estar, como dicen, voy a decir, como dicen en mi pueblo, van a estar chingue y chingue y chingue. Eso, Vicente, eventualmente va a hacer efecto, va a hacer impacto. ¿Viste este influencer de extrema derecha? Este tipo patán que lleva las patas en los asientos del metro. Sí, van a hacer su labor a través de ellos. No les interesa nada más que atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, atacar a la 4T, no solo a Morena, a la 4T, e irnos aislando a periodistas como tú, como Jaime, como yo, los mismos análisis de César Gutiérrez Pliego, y tienes la respuesta. Revisión de los 53 consulados. Tienen que alinearse con la política de Donald Trump. ¿A dónde hemos visto eso, Vicente? Los consulados tienen que defender los intereses de los mexicanos. Los 53, la defensa de los intereses de los mexicanos. Yo nunca he visto verdaderamente a los ni siquiera en las épocas del PAN y del PRI, Vicente, no he visto a los consulados haciendo política en favor de México para desestabilizar a Estados Unidos. Nunca. Sí, algunos presidentes del PRI, no unos todos, y los del PAN tienen un lobby, un cabildeo permanente en Estados Unidos, pero los consulados, o sea, se utilizan para hacer vacaciones, casi nunca defienden a los mexicanos. Con el PAN no pasó, con el PRI no pasó, con Morena de pronto va chafeando tanto que ahí estás no todos los días, pero estás permanentemente en la defensa de los mexicanos. Los consulados son otra cosa, pero hoy los están usando políticamente. ¿Por qué? Porque les dolió el golpe a la CIA. Vicente, si hay algo que le duele a Estados Unidos, su respuesta ha sido visceral, ha sido desmedida, pero ya te das cuenta del tamaño de lo que estaban planeando con esta incursión de 4 agentes de la CIA. Y yo lo decía, en Juárez hay información que había agentes de la Mossad, había agentes de la FBI, así que ve todo ese en conjunto, vemos eso, Vicente, y tenemos que un caldo de cultivo de Donald Trump que está enojado con México porque le descubrió sus planes cuando no estaba planeado. Vicente, no sé si ya llegó Jaime, pero buenos días, Jaime, si llegó. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que dirige junto a Hildy, su compañera de vida, y a Yago Batusay, su editorialista de cabecera, a partir de la 1 de la tarde. Hay que apoyarlo, como también apoyar la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz a las 5. Mi querido Jaime, pues creo que aquí lo advertimos en Sin Censura, que le hemos dado seguimiento a esto del libro de este pendejo conspiracionista que después fue recibido en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Creo que en ese momento fue que advertimos, está teniendo éxito con su idea de que queremos o de que hay políticos mexicanos que quieren la reconquista del territorio que nos robaron. Y pues ya tenemos esto que ha confirmado el New York Times también, de la CBS, que están haciendo una revisión de los 53 consulados en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que esto abriría la puerta a que Marco Rubio, si así lo deseaba y así lo quisiera,
cerraría algunas de las sedes consulares, solo para que entres así, en calientito, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jaimito. Muy buenos días, queridos amigos. Sí, efectivamente, y yo creo que si revisamos la línea del tiempo, desde que Donald Trump asumió el poder, todo indicaba que iba a ocurrir esto. ¿Cuándo decide Donald Trump designar a Ronald Johnson, ex boina verde, ex agente de la CIA en Centroamérica, experto en operaciones encubiertas? ¿Cuándo decidió que Ronald Johnson iba a ser su representante en México? Que fue la más clara indicación de que este hombre iba a encargarse de operar los planes reales de Estados Unidos, de Donald Trump, en México. Lo hizo en diciembre del 2024. En ese momento decidió que Ronald Johnson iba a ser su embajador. Ronald Johnson es confirmado en pocos meses después y se convierte así en un embajador que llega. ¿Se acuerdan cómo llegó Ronald Johnson? Arropado por personajes de la derecha y extrema derecha en México, sus Que pida amigos. perdón ante Diosito y la Virgen, Eduardo Verástegui, ¿Te acuerdas? ¿Te que le decía acuerdas? hermano. Hermano. Y entonces, así se presentó, fueron las cartas credenciales de Ronald Johnson. Bueno, después de todo eso, hemos sabido que desde febrero, febrero de 2025, se supo que la CIA conducía vuelos con drones militares sobre México. ¿Te acuerdas cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum se vio obligada a salir al paso de estas versiones? Diciendo que sí, efectivamente había vuelos de drones de la CIA, pero que estos vuelos se hacían en coordinación y con la autorización expresa del ejército mexicano. Es decir, ya la CIA operaba. O sea, no nos hagamos tontos. Y luego, ¿se acuerdan cómo nos ha restregado en la cara la CIA y Estados Unidos que sin la información de la CIA hubiera sido casi imposible que se detuviera el Mencho? Y lo han repetido últimamente una y otra vez. Gracias a nuestra colaboración se detuvo al Mencho, ¿no? Y es cierto, gracias a información de la CIA se detuvo al Mencho. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Desde que Donald Trump asumió el poder, le ordenó al señor Redcliffe, el jefe de la CIA, que le presentara un plan para ver de qué manera expandía las operaciones de la CIA en México. Hubo encuentros con funcionarios de México en Washington en la que se les insistió que era importante porque a Donald Trump le interesaba que la CIA tuviera presencia en México y que actuara de forma conjunta con fuerzas del ejército mexicano, fuerzas de la Guardia Nacional que estuvieran, como dicen, embedded, que estuvieran encamados, que estuvieran actuando de forma conjunta sobre el terreno. La presidenta de México, que lo ha dicho una y otra vez, a cada llamada que recibía del presidente Trump, y este le decía, presidenta, necesitamos que haya una mayor presencia, ¿quiere nuestra ayuda? ¿Quiere nuestra cooperación? La presidenta siempre le ha dicho, no, señor presidente, muchas gracias, se lo agradezco, pero nosotros podemos con la chamba. Nos vamos a seguir coordinando porque ciertamente el intercambio de información es fundamental tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Pero claro, en este contexto de presiones, la CIA le apretó por donde sabía que tenía que apretar, por los gobiernos fronterizos, y en particular por Chihuahua, gracias a la colaboración que desde mi punto de vista la gobernadora de Chihuahua, Maruca Campos, es una colaboradora, es una colaboracionista de la CIA. Entonces, Jaime, dime. Jaime, no sé si sea tan relevante para el análisis, pero creo que es también importante ponértelo. Algo que publica la Casa Blanca. A ver.
Estados Unidos es nuestra patria y será protegida. El informe de contraterrorismo del 2026 prioriza eliminar redes de cárteles, atacar a organizaciones terroristas extranjeras y reprimir a grupos extremistas domésticos como Antifa. Paz a través de la fuerza. Conste que lo están publicando en la Casa Blanca. Esta es la traducción, obviamente, del mensaje. Paz a través de la fuerza. Y nada más para sacarlo. Entonces lo que estás diciendo y lo que acaba de decir el maestro Paco Cruz, no ando tan perdido cuando digo, a lo mejor la nota no estaba ni siquiera en la declaración de que vamos a hacer lo que no son capaces o no quieren hacer en México, sino atrasito cuando dice, ya empezamos con nuestra fuerza terrestre, Donald Trump. Sí. Con esto empecé el programa, ¿no? Diciendo, hey, se nos pasó lo más importante que fue, pareciera un descuido de Donald Trump al decir que ya bajaron las drogas, un 90 y tantos% que entran por mar, por agua, pero que ya empezaron lo terrestre y que para ellos es más fácil. Y ahí viene la declaración que publicamos Santa María y Medio Mundo en 8 columnas. Pero esto de que ya empezamos los operativos terrestres, sería la confirmación de lo que estás diciendo de que Maruca Campos, como le llamas tú, pues es una colaboracionista de la CIA, mi querido Jaime. Sí, y no hay que olvidar que el presidente mismo, el presidente Trump, como tú bien dices, habla de que ya hay operaciones terrestres. O sea, ¿tú crees que no está informado? Pues tiene a Ronald Johnson que le está informando de todo. Y qué curioso que cuando los pillan con las manos en la masa, se sacan esta orden urgente para detener a Rocha Moya, ¿no? Para tratar de ocultar lo inocultable, lo que de alguna manera se iba a saber. Yo ayer en el programa de No Apto para Cínicos, y porque a veces siempre es importante eh, trazar el contexto histórico de todo esto, porque has visto cómo Alito Moreno últimamente se ha vuelto realmente un patriota modélico porque dice que Morena es una organización terrorista, que Morena está vinculada al narco, que tendrían que capturar a todos. Todos sugieren, Raimundo Rivapalacio, que todo esto conduce a Andrés Manuel López Obrador. No, una serie de fantasías, como decía la presidenta, ya no son periodistas, son escritores de ficción. Pero ayer hacía yo un recuento histórico de dónde arrancó todo esto. Todo esto, la colaboración de Estados Unidos en México para introducir a la DEA, a la CIA, a US Marshals, a todas estas gentes, comenzó con Carlos Salinas de Gortari en la década de los 90. Cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari, se firmaron Estados Unidos, y hay en los archivos de seguridad del Archivo Nacional de la Nación de Estados Unidos, figuran memorándums y cables en los que se manifiesta cómo el gobierno de México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, autorizó la creación de una fuerza conjunta con Estados Unidos que permitía el acceso de la CIA, la DEA, en la frontera con operaciones para introducirse en México. Gracias a estos operativos, desde la época de Salinas de Gortari empezó la colaboración con la CIA y la DEA, a tal grado que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se autorizó de manera secreta la instalación de sistemas, los más sofisticados sistemas de comunicaciones en la Embajada de Estados Unidos en México. Esto se mantuvo completamente en secreto, según estos archivos. Y desde entonces las operaciones de la CIA fueron increciendo. Esto lo digo para que Alito Moreno no ande de hocicón diciendo que son unos... Y luego, fíjate, en uno de los memorándums, en uno de los cables de este archivo, se dice, en la creación de esta fuerza entre Gobierno de México y Estados Unidos, por supuesto, estos cables nunca se conocieron por la prensa porque son secretos. Bueno, pero hoy se publican gracias a el acta de liberación de información, no me acuerdo cómo se llama bien. Bueno, el caso es que se publica un cable en el que se dice, ha sido un éxito esta fuerza de intervención creada por México y Estados Unidos bajo la presidencia de Salinas de Gortari, pero hemos también descubierto
que en lugar de bajar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el tráfico sobre todo de cocaína, ha aumentado. Pues claro, ¿no? ¿Y sabes por qué aumentó? Porque Raúl Salinas de Gortari estableció con el ejército mexicano, o sea, los forzó, los engrasó, los sobornó a generales del ejército mexicano en aquel entonces para que permitieran el aterrizaje de aviones que venían desde Colombia, y por eso, en lugar de bajar, el tráfico de cocaína aumentó, a pesar de la existencia de agentes de la CIA y todo este rollo. Entonces, y todo esto tiene que ver, ¿te acuerdas? Cuando viene el cambio de poder y entra al poder Ernesto Zedillo, que se pelean Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se descubre, por obra así casi de magia, que Raúl Salinas de Gortari estaba vinculado al contrabando de narco. ¿Te acuerdas de aquella investigación que condujo la Fiscalía Suiza con Carla Ponte, todo este rollo que todo el mundo se acordará? Se emitió un informe en el que se dijo, el hermano del presidente es el principal operador de este tráfico de drogas de Colombia a México. Pero Suiza, en ese momento que condujo la investigación, no pudo actuar contra Salinas de Gortari, Raúl. ¿Por qué? Pues porque el delito no se había cometido en Suiza, y además dice, nosotros tenemos que sobreseer el caso porque, pues, por presiones del gobierno de México. Pero se supo hasta que Ernesto Zedillo ya era presidente, se supo, la prensa mexicana desveló que Salinas de Gortari, que había inaugurado esta colaboración con la CIA, había permitido que su hermano se enriqueciera. Y gracias a ese enriquecimiento de Raúl Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego pudo comprar TV Azteca. O sea, ¿te das cuenta de dónde venimos? Salinas de Gortari fue el primero en autorizar la intervención de la CIA de forma oficial. Hasta que llega López Obrador y dice, se acabó lo que se daba, ya basta de intervención de la CIA, la DEA, vamos a mantenerlos a raya. Esto encabronó al gobierno de Estados Unidos, pero en cuanto se reelige en el poder Donald Trump, dice, vamos a mandar agentes, quiero operaciones ahí, tenemos que acabar con los cárteles. Bueno, y a esto ahora se suma esta idiotez del Departamento de Estado, que basado en un libro de ficción de Peter Schweizer, un colaborador de Breitbart News, que es de extrema derecha, le hacen caso porque dicen que el señor Peter Schweizer, fíjate lo que dice Peter Schweizer en su libro. 1, que los consulados agitan las manifestaciones de los migrantes en Estados Unidos. 2, que ellos propagan la versión de que en las próximas elecciones no tienen que votar por Donald Trump. 3, que distribuyen libros de texto, los consulados, para impedir que los migrantes se asimilen a la cultura estadounidense. Una serie de estupideces que han sido rebatidas. El gobierno de México ya ha aclarado ante la aparición de ese libro, sobre todo a raíz de la comparecencia de Schweizer que tú citaste en el Congreso. El gobierno de México señaló que la única misión que tienen los consulados es la de proteger los derechos de nuestros paisanos en Estados Unidos. Así es que, fíjate, hace poco, no hace mucho, tengo que encontrar en mis archivos, alguien escribió sobre cómo la CIA, desde el fin de la Guerra Fría, había perdido el rumbo. Y lo mismo la DEA, ¿no? ¿Cuántos escándalos de corrupción nos hemos enterado de la DEA? Y la CIA es corrupta por definición, porque la CIA está obligada a ser corrupta para sobornar, para comprar voluntades, para asesinar, para comprar espías. Entonces, yo creo que esto ya se veía venir desde la designación de Ronald Johnson, un operativo de la CIA que ha llegado para quedarse y para hacer realidad los planes de Donald Trump de penetrar, qué feo se oye, de penetrar a México con sus servicios de inteligencia. Bueno, apenas ayer
Peter Schweizer, el autor de este libro, de esta chingadera, dice, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su discurso, el del 5 de mayo, la historia va a decirnos que la gente de México no está equivocada cuando se trata de defender la soberanía nacional. Y dice, ricas palabras de una líder que está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos a través de sus más de 50 consulados en Estados Unidos y los oficiales del partido Morena que viven en nuestro país. Lo escribe Peter Schweizer. Luego fíjate qué extraño, porque una cuenta de estas que no tienen cara, que no tienen nombre y apellido, Cuatrotator, así se identifica la cuenta, dice, by the way, assholes, por cierto, culeros, vamos a recuperar nuestro territorio robado por pinches criminales, desde adentro, paso a paso, despacito, pero sin detenernos. Fuck you, le pone esta cuenta. ¿Y qué hace este personaje, este autor? Bueno, es como si a mí una cuenta sin nombre, que son muchas, ¿no? Con la fotografía de una caricatura, me mienta la madre y ofende a mi mamá, y como me pasa seguido. Pero este dice, sí, yo sé que ese es el plan de la élite mexicana, por lo menos está siendo honesto. O sea, peleándose con una cuenta que quién sabe quién es, pero retomándolo como si fuera cierto y confirmara su teoría de que hay una búsqueda de influir desde adentro en la política estadounidense. Vaya cosa con este personaje, nada más también para ponerlo ahí sobre la mesa. Y a ver, tan cuidadosa que ha sido la presidenta en referencia a la embajada de Estados Unidos en México y el embajador. Voy a decirlo y espero que no se tome a mal, pero pues a la mala está aprendiendo la presidenta que no es buen negocio. No. Sí, bueno, lo voy a decir. Ojalá que no lo tomen a mal. Ni la audiencia de Sin Censura, ni en Palacio Nacional. Pero a la mala está aprendiendo la presidenta que no es buen negocio ser buena persona. Que en este caso, en este momento de la relación con Estados Unidos, no está haciendo buen negocio lo de la mesura y la serenidad, cuando muchos han pedido la mano dura en el tema del embajador, que al final es el que spill the beans, como dicen, escupió los frijoles con el tema de los agentes que murieron en Chihuahua. Mi querido Paco, voy contigo en esta segunda tanda. Mira, Vicente, ahora regresamos a lo que dijo Jaime Hernández, que tiene mucha razón en lo de la presencia de la CIA y el narcotráfico, pero primero, estabas diciendo tú sobre la suavidad, aquí lo hemos dicho muchas veces, la tibieza de la 4T, no solo lo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mismo presidente López Obrador lo hizo. Hay una tibieza, ahora podemos decir histórica, pero o cuando digo histórica, quiero decir que viene del presidente López Obrador, contra la oposición. De pronto no se les presta atención. Hombre, hay que digan y que hagan lo que se les pegue la gana. Pero la 4T, por esa tibieza, ha dejado crecer a la oposición. La ha dejado ser, no sé si todavía sea una amenaza, pero está en camino de convertirse en una amenaza. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la tibieza para enfrentar a personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, como Lili Telles, entre otros, Jorge Romero Herrera, pero tienes el caso de Alejandro Moreno Cárdenas? Hay delitos documentados. No estamos hablando de que hay señalamientos, hay delitos documentados, hay evidencia grabada, fotográfica, de todos los sentidos hay evidencia de que este tipo es un mafioso. Bueno, pues ahí tienes ese mafioso contra el que nunca la 4T ha querido hacer nada. ¿Por qué? Bueno, y aquí lo hemos dicho, yo en lo personal sostengo
que Alito Moreno es impune por acuerdos oscuros que tiene con personajes como Ricardo Monreal Ávila, que le ha servido y se han servido. Sí, Alito salvó a Cuauhtémoc Blanco, aquí lo hemos dicho, y en pago a los servicios, Ricardo Monreal Ávila ha protegido a Alito, y eso puede decir Monreal que aquí, que bueno, que quien sea, que lo han atacado por eso, que no es cierto, que él sirve a la 4T. Los hechos demuestran lo contrario. Alejandro Moreno Cárdenas merece desde hace mucho estar en la cárcel, pero lo han dejado crecer, lo han hecho, la 4T lo ha hecho ser un representante de la oposición, cuando es una basura, cuando es un mafioso. Aquí está documentado, no es que lo estemos diciendo aquí, los audios de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, son clarísimos. Nunca nadie lo ha investigado. Y ahí está toda la evidencia. Sus propiedades multimillonarias, terrenos de playa robados, todo, bueno, comprados a precios de regalo, que son una estafa desde el gobierno de Campeche, pero se le puede investigar todavía más. Pero bueno, hay elementos suficientes contra Lili Reyes. Aquí lo hemos dicho también, hay una tibieza que hoy está haciendo ruido, porque con un personaje como Donald Trump, con otro como Marco Rubio, con Ron Johnson, sí ha habido una tibieza, hay que decirlo, en todos los sentidos. Morena y la 4T han evitado o han tratado de evitar meterse con la oposición, como si eso fuera a redituar políticamente hablando. Y con Donald Trump nada reditúa, le están dando argumentos. ¿Para qué? Para golpear a México. Así que ahí tenemos la tibieza de la 4T. Y dices tú, lo llamas bien, no vale la presidenta está descubriendo que no vale la pena ser buena persona o que no deja buenos dividendos, y que nada tiene que ver un poco de ver la realidad, que no digo que no la vea la presidenta, ¿no? Claro, es una gran presidenta, pero otra cosa es que nosotros también vemos lo que denunciamos aquí o lo que documentamos. Ese es uno. Luego lo otro. Mira, en 1988, cuando Carlos Salinas pierde las elecciones de aquel año, y digo porque me tocó cubrirlas, todavía como reportero de 24 horas, me tocó cubrirlas. Lo que hizo el grupo de Carlos Salinas es negociar su legitimidad, como si eso se pudiera negociar, y su triunfo con Estados Unidos. Estados Unidos validó el triunfo o legitimó el triunfo de Carlos Salinas a través de qué? De la presencia de agentes de la CIA. Dice Jaime, se crearon grupos de trabajo. No, hombre, les dio carta abierta a Carlos Salinas de Gortari, a los agentes. Estados Unidos podía, que esa fue una de las condiciones para validar el triunfo salinista, abrir las puertas a la CIA, al FBI, a la DEA, a todas las corporaciones de inteligencia, de espionaje, policíacas de Estados Unidos. Y ese esquema se repite en 2006 en el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa del PAN, uno del PRI, otro del PAN. El esquema se reproduce. Yo aquí he dicho, hay documentación de que 2 semanas antes, poquito más de 2 semanas, pero 2 semanas antes de las elecciones de 2006, enviados del Instituto Federal Electoral, luego déjame rescatar los nombres, en alguno de mis libros doy los nombres y apellidos del Instituto Federal Electoral, se apersonaron en la Embajada de Estados Unidos sin haber sido invitados, porque así está documentado en los documentos internos de la Embajada, de las cartas diplomáticas, sin haber sido invitados se apersonaron para darle a conocer a la Embajada que Calderón, 2 semanas, poquito más de 2 semanas, se presentaron para decir que Calderón iba a ganar las elecciones con un pequeñito margen de diferencia. Ya después lo vimos, 0.5%, un fraude electoral. Estados Unidos impuso varias condiciones, pero una de ellas es que se mantuviera el acuerdo con Salinas y se ampliara, que no hubiera ninguna restricción sobre el número de agentes de 14 corporaciones de inteligencia y policíacas de espionaje de Estados Unidos en México, y entre ellos la CIA, el FBI, la DEA, hasta el sheriff, la oficina del sheriff tenía presencia, 14. Y yo recuerdo que en ese gobierno de
Felipe Calderón les acondicionaron la PGR para trabajar ahí, como ahora lo hace Maru Campos en Ciudad Juárez, en su Torre Centinela. Y bueno, esos tienes ahí tienes el que la CIA tenía carta abierta. Llega López Obrador, en 2020 modifica la Ley de Seguridad Nacional y empiezan a frenar la llegada de agentes de la CIA, que es lo que a ellos les importa, la CIA. La frenan, López Obrador los obliga a bajar el número, a disminuirlo y los obliga a registrarse en la embajada, en el Servicio Exterior Mexicano, de tal forma que se llevaría un control. Y ese es el enojo, parte, y bueno, vienen todos estos hechos que hemos platicado en este momento, pero también hay que platicarlo, Vicente. La costumbre de la CIA por usar territorio mexicano es muy vieja. Jaime y tú seguramente recuerdan, en los 80, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la CIA usaba territorio mexicano para llegar a acuerdos con el cártel de Guadalajara, el acuerdo con el cártel de Guadalajara para traficar drogas, y parte de las ganancias se quedaban en la CIA para alimentar de armas a la guerrilla centroamericana, que luego más adelante vamos a conocer como el plan Irán-Contras, que luchaban contra el gobierno sandinista y traficaban armas desde Irán, por eso se llamaba así, cuando Irán estaba en buenos términos con la Casa Blanca. Y eso lo autoriza el presidente Ronald Reagan. Así que la CIA, que el resumen, la CIA estaba acostumbrada aquí, pues podemos ir más atrás, al gobierno de Echeverría. La CIA trabajaba con una traficante de drogas y de armas que se llamaba Alberto Sicilia Falcón y operaba desde México. O sea, la CIA siempre tuvo carta abierta, hasta antes del triunfo de López Obrador, carta abierta para usar el territorio mexicano y desde aquí hacer toda su logística. Así que no es una casualidad que hoy estén enojados después de que se descubre, y otra vez por accidente, y regresamos al principio, por accidente la presencia de agentes de la CIA. 4, ahora 4 están documentados. ¿Cuántos más había? ¿Cuántos más autorizó Maru Campos? No lo sabemos. Jaime Hernández dice, trabajaba en colaboración. Yo digo que Maru Campos es la recluta de la CIA. Así que tienes todo ese caldo de cultivo que se conjunta con personajes como Peter Schweizer, de este golpe invisible que se está utilizando hoy para golpear a los consulados mexicanos. El golpe invisible se llama, ¿no? Como las élites estadounidenses ven que se usa la inmigración como un poder para derrocar al gobierno de Estados Unidos. Así que esto es un caldo de cultivo, y eso lo sumas a personajes como Lili Telles, que está pidiendo abiertamente la intervención. Ya documentábamos cómo a través de un golpe suave, un golpe blando, para entrar a México y frenar a la 4T. Dice, todavía vemos mexicanos decentes, fuimos como nunca, fuimos a las urnas para apoyar al gobierno, a Claudia Sheinbaum Pardo, en esa época candidata, pero pues debemos recordarlo siempre, lo decimos todos los días, siempre que abordamos los temas, la derecha mexicana tiene recursos suficientes para mantenerse en el área, en las noticias. Son dueños de todos los medios de comunicación, los mayores, ¿sí? Televisa, TV Azteca, Reforma, El Universal, El Norte, al que ustedes busquen. Hay, quizá, me atrevo a decirlo, un puñado de periódicos mexicanos que están libres de esa influencia, y un puñado, 5 en 31 estados más la Ciudad de México. Así que, ¿qué podemos esperar? Eso, un golpe blando, o la orquestación de un golpe blando a través de todo esto. Es parte de eso. Debemos estar en alerta. Si debemos preocuparnos, sí, claro. Debemos ir a las urnas también. Debemos, en el 27, debemos aplastarlos. De otra forma, el día que ellos puedan hacerlo, Vicente y Jaime, ellos nos van a aplastar a través de un activismo político radical, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, mi querido Paco, estoy revisando
esta nota también de Maru Campos. Es que en la derecha escupen, pero cuando les dices, el que se lleva se aguanta. ¡Ay! Como la Llorona, ¿no? Ya no aguantó el raspón de los últimos días en la mañanera Maru Campos y le pide respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy rescatando de lo que publica el periódico El Universal. Maru Campos pide respeto mutuo a la presidenta Claudia Sheinbaum, defiende reunión de gobernadores del PAN con Díaz Ayuso. Ante medios de comunicación, la gobernadora de Chihuahua respondió a un comentario hecho por la visita de Isabel Díaz Ayuso a México. La gobernadora le pidió respeto luego de que la presidenta se lanzara contra el PAN por la visita y reunión que sostuvieron algunos mandatarios estatales con Isabel Díaz Ayuso. En atención a los medios de comunicación, la mandataria estatal le pidió respeto y al mismo tiempo afirmó que no se deben de hacer las cosas personales. Y cito, como gobernadora yo sí creo que debemos merecernos un respeto mutuo, los gobernadores y la jefa del Ejecutivo. Ella tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro aprecio y lo que queremos es trabajar por nuestros estados. Entonces, por eso no hagamos las cosas personales, hagamos las cosas como debemos de hacerlas, trabajando nosotros por nuestros estados y ella por el país. El país tiene muchos problemas y nuestros estados también. Ah, no, pues yo chingo a mi madre. Haya sido como haya sido, versión femenina, después de cuántos años, ¿no? O sea, haya sido como haya sido, estoy combatiendo al narcotráfico en Chihuahua, dice Maru Campos. Ah, por cierto, en el tema de Aguascalientes por la visita de Ayuso, le quiero mandar mi cariño, mi agradecimiento a Ale Peña, la diputada local de Morena por Aguascalientes, que ayer en conferencia de prensa hizo mención de Sin Censura de Vicente Serrano, de la cobertura que hemos estado haciendo de la visita de Ayuso y cómo también censuraron a nuestra corresponsal, a Dulce Carolina López, allá en Aguascalientes. Tiene la parte esta de la conferencia, no sé si, a ver, échela por favor. Realidades que claramente desconocen. Hablemos de la incongruencia. El día de ayer, la señora Ayuso y sus serviles acompañantes gritaban ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Mientras nuestra compañera, a quien por cierto le mando mi absoluta solidaridad y reconocimiento, a Dulce Carolina, reportera del Sol, reportera de Vicente Serrano y reportera y compañera de muchos años, no solamente fue sacada de la catedral de nuestro estado por estar haciendo una cobertura. Posteriormente fue sacada del Congreso del Estado por hacer su trabajo. Viva libre, dijeron, mientras reprimían la libertad de expresión. Viva libre, dijeron, cuando dejaron vallas alrededor de todo el centro histórico, quitando evidentemente la libertad de tránsito para empezar, la libertad de manifestación, en segundo lugar, lo más importante, la libertad para que la gente pueda expresar lo que realmente estaban sintiendo. Y yo quiero que sepan nuestros y nuestras compañeras panistas del Congreso del Estado, que esto no es solamente un tema de Morena, es un tema de México. Y la incongruencia radica en cómo se va a hacer una medalla honorífica por el trabajo a la libertad. Yo sigo sin saber los méritos de la señora en torno a la libertad, cuando hay tanto que no se ha hecho en el estado de Aguascalientes, o cuando hay tanto talento hidrocálido que sí ha trabajado por nuestro estado y nadie le ha hecho un solo reconocimiento. La incongruencia radica en olvidar las calles de Aguascalientes, en olvidar, claro, el tema del agua, el tema de la seguridad, olvidar tantos temas que sí lastiman a la población y pensar que están entregando a nombre de las y los hidrocálidos un reconocimiento y las llaves de la ciudad. ¡Cuánta incongruencia en tan poco tiempo! Nosotros como bancada
como bien lo comentó nuestro presidente Gil, la diputada Yazú, nuestra coordinadora, decidimos hacer un vacío, porque quisimos que quedara muy claro que esa medalla no fue otorgada por el Congreso, esa medalla fue otorgada por el PAN. El PAN que sí se ha dedicado. Fíjese que así como agradezco a Ale Peña, hay que decir que esperemos que Isabel Díaz Ayuso, por la libertad de expresión, salga a defender a Marta Márquez, la regidora de Morena, que se subió al templete en el evento para sacar su pancarta y pedir que resuelvan el tema del agua. Fíjese que estoy leyendo algo que publicó Mario Luis Ramos Rocha y dice: por su sainete, Marta Márquez enfrentará una multa de $1,500,000 y se le dejará de pagar su salario como regidora, dice Quique Galo. Las sanciones estarían plenamente establecidas al interior del ayuntamiento. Marta Márquez debe entender que ella no es el cabildo. Hay personas que tienen valores que no logran conciliar con los demás. Quique Galo, ¿quién es este güey? Dice, sí tiene valores, es una persona hecha en el esfuerzo diario, que cree en los valores familiares y a quien nada le ha sido dado en bandeja de plata. Ah, cabrón. El que lo dice. Por su sainete en la sesión solemne del Cabildo Capitalino realizada el pasado miércoles, Marta Márquez, la regidora de Morena, enfrentaría una multa de hasta 5,000 salarios mínimos, el equivalente de $1,575,200, así como el retiro de su sueldo como regidora, dio a conocer el secretario del ayuntamiento, panista por cierto, Quique Galo. En entrevista explicó que el reglamento interno del Cabildo contempla estas sanciones administrativas en el caso de comportamientos como el de Marta Márquez. Miren nada más, qué chulada. Por la libertad, dice el PAN con Isabel Díaz Ayuso de visita en México. Pues depende de qué libertad hablen y a quién le aplique, porque le quieren aplicar una multa de más de $1,500,000 a Marta Márquez, de acuerdo a cómo ve la vida el secretario panista del Ayuntamiento Panista de Aguascalientes, Quique Galo. Bueno, mi querido Jaime, seguimos rumbo a la mañanera del pueblo, cuando llegue la presidenta en aproximadamente 25 minutos. Déjame en este segundo set exponer, balconear al señor Sergio Sarmiento. Ahora Sergio Sarmiento sale en defensa de la señora Ayuso, diciendo que la señora Ayuso tiene razón al escribir México con J. Lo que es más, miren ustedes la columna que publica en Reforma. Dice literalmente el señor Sergio Sarmiento, les voy a leer el párrafo que dice: escribir México con J no es una falta de ortografía. La grafía con X es un anacronismo que ha persistido por razones políticas. Muchas palabras con fonema palatal fricativo sordo en el alfabeto fonético internacional se escribían con X bajo la norma de Alfonso X el Sabio. Jabón hoy es jabón con J, jefe con J es jefe con J, jirafa con X es jirafa. La norma también se aplicaba a nombres propios como Javier, Jimena, Jiménez, Don Quijote, que se escribía con X. Entonces, dice, según este hombre, ya sabes, sirviéndose de pretextos, porque una regla es clara: los nombres propios se escriben como se tienen que escribir y México es un nombre propio. Lo supo desde hace mucho tiempo. Yo he recordado la proeza del ingeniero, ¿cómo se llama? Pedro Vázquez. No, ¿cómo se llama el que construyó el Estadio Azteca, la alberca olímpica? Don Pedro Vázquez Colmenares, ¿no? Ah, cabrón. A ver, ahorita le busco. Ahí sí me agarraste en curva, mi querido Jaime. Bueno, ahorita el maestro Paco, que es un... Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez. Gracias. El maestro Paco Cruz, que es una fuente inagotable de sabiduría, siempre me corrige. Don Pedro Ramírez Vázquez
cuando invitan a México a la Feria Universal de Sevilla, don Pedro Ramírez Vázquez le podría que le encabronaba que España escribiera México con J. Entonces lo que creó, diseñó un pabellón fabuloso que consistía en 2X gigantescas, monumentales, que clavó en el corazón de Sevilla para dejar en claro que México se escribe con X, y entre estas 2X monumentales construyó un pabellón, y en ese pabellón, que era formidable, uno recorría por ese pabellón de X a X toda la imagen de lo que fue el latrocinio, el genocidio, las enfermedades, los sacrificios, brutal lo que expuso don Pedro Ramírez Vázquez. Y que ahora venga un lamezuelas como el señor Sarmiento decir que la señora Ayuso tiene razón porque escribir México es un anacronismo. Un anacronismo es usted, señor Sergio Sarmiento. Ya deje de tanta mamada, por Dios, en serio. Ay, no, Oye, no, no, no. oye, yo no sé cómo se escriba chinga tu madre y tu padre Sarmiento, si es con CH o con SH, pero que los chingue, Que no porque no, mame. está cabrón, que no O sea, mame. que no mame, pinche Sergio Sarmiento. Ay, no, no, no. De veras que los gatos del imperio son tremendos. Pues el gato de Salinas Pliego, pues es para darle Ándale. carnita. Ándale, qué vergüenza, ¿no? Salir en defensa de Díaz es como, es un panista consumado salen lo mismo en defensa de que Hernán Cortés que de México escrito con J. Qué lamentable. Bueno, otro tema. Ayer vimos una especie, un intento de acorralar a la presidenta Sheinbaum, pero la presidenta Sheinbaum es mucha pieza. Y lo digo a propósito de este intercambio que tuvo con Jorge Chaparro, que es un reportero que trabaja para, mira nada más el titular que le dan en Atypical. El periodista Jorge Chaparro acorraló a Sheinbaum, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Te acuerdas que ayer Jorge Chaparro intentó lanzar preguntas, ya sabes, de estas preguntas Con desde jiribilla. Exactamente, con jiribilla, diciendo, es que en Estados Unidos hay graves acusaciones contra el gobernador Rocha Moya, y la presidenta lo paró en seco, y así. Entonces, esto es una muestra de lo que yo llamo el periodismo torticero, que lo tuerce todo, que va lanzando preguntas con doble intención para tratar de atraparte, para tratar de que caigas en la trampa, un periodismo chapucero bajo la acepción de carente de profesionalismo, imperfecto. Se dice que uno es chapucero cuando no hace bien su trabajo. Entonces, este periodista chapucero, este periodista torticero, intentó durante varios minutos tratar de que la presidenta cayera en la trampa, pero la presidenta le dio una lección impresionante y lo estuvo parando, deteniendo. Dice, a ver, las acusaciones graves en Estados Unidos tienen que sustentarse con pruebas. No hay nada que en estos momentos sustenten esas acusaciones que, como dice el Chaparro de mentalidad, el Chaparro de profesionalismo, el señor Chaparro, dice que hay acusaciones graves. No estoy defendiendo aquí, y lo hemos dicho muchas veces al gobernador de Sinaloa, lo que estoy aquí denunciando es esta muestra de periodismo torticero, soez, que me da asco este tipo de periodismo. Y tiene que ver mucho con las 8 columnas del Universal. Bueno, una de las notas principales que maneja el Universal el día de hoy, fíjense bien cómo titulan el Universal. La finca que marcó el destino del cártel de Sinaloa, 3 puntos, y derrocha. O sea, ya dan por sentado del Universal. Es este titular es una invitación, primero desde el punto de vista profesional, es una muestra del periodismo torticero, es una muestra del periodismo poco profesional, pero además mala baba, mala leche. ¿Por qué? Porque con este titular dicen, la finca que marcó el destino de cártel de derecho y derrocha, ya están sugiriendo que a raíz de este asesinato que cometieron contra el exrector de la Universidad de Sinaloa,
y donde se produjo el secuestro, ahí quedó sellado el destino de Rocha Moya. Como si ese hecho por sí solo hubiera marcado ese destino, pero lo que no dice el Universal, que el destino de Rocha Moya todavía está por escribirse, y el destino de Rocha Moya lo quiere escribir Estados Unidos con la colaboración de la CIA, con la colaboración de comentócratas de derecha. Insisto, no defendemos a Rocha Moya, lo que estoy denunciando aquí es una campaña negra, una campaña sucia que involucra a medios como el Universal, que siempre ha estado al servicio de Estados Unidos, siempre, lo digo yo, que he sido periodista de ese medio, y me consta, porque yo fui su corresponsal en Washington, me consta que este periódico estaba al servicio de Estados Unidos. Y lo mismo que Reforma. Entonces, yo creo que en estos días que, como dice el maestro Paco Cruz, me pongo de pie porque el maestro Paco Cruz tiene voz de profeta, y el maestro Paco Cruz ha dicho que las cosas se van a poner todavía más gordas, más gordas que la Maru Campos. Iba a ser un comentario desafortunado, pero mejor me muerdo la lengua. Oye, mi querido Paco, también otro exgobernador del PRI, por cierto, en aprietos, ¿no? El de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con su exsecretario de Finanzas por delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. A ver si Alito Moreno nos ilumina, ¿no? Ahora con este caso. También está sobre la mesa esto que te decía de Maru Campos, que tiene la piel muy delgadita porque ahora no la pueden tocar ni con el pétalo de una crítica desde Palacio Nacional, porque pide respeto, presidenta. Mejor que nos explique cómo es que llegaron los agentes de la CIA al operativo en la sierra. Mi querido Paco, también por ahí sigue Grecia Quirós dando patadas de por qué no da el celular. A ver si tienen las declaraciones, las últimas declaraciones de Grecia Quirós para escuchar al maestro Paco Cruz. Échalas si las tienen, por favor, Ceci. 1 de noviembre. Miren, yo les voy a dejar claro un tema con eso. Si a mí me garantizaran que con el hecho de entregar el celular van a dar con todos los responsables, hablando políticamente de quienes participaron, de quien dio la orden y de todos los involucrados, créanme que con la mano en la cintura lo haría. Sin embargo, están tratando de desviar el tema, están tratando de decir que ya, o sea, ya se paró el tema de la investigación porque no se ha entregado el celular, que no nos quieran ver la cara de tontos, porque la gente no está tonta, la gente ya sabe, y que no quieran desvirtuar un tema que ellos sabían desde un inicio y que a estas alturas, que sabemos que estamos a unos cuantos meses de que ya tengan ellos una elección de los participantes que darán la cara por ellos, pues la realidad es que no va el tema. Y vuelvo a reiterar, si a mí me dieran esa garantía, créanme que con la mano en la cintura lo haría. A ver, creo que la señora Grecia Quirós no entiende mucho, pero no, señora, el celular es parte de una investigación, pero ¿y qué si solo un supositorio, señora presidenta municipal de Uruapan? ¿Y qué tal si sí se encuentra en el teléfono de su finado, asesinado esposo algún diálogo que pudiera llevar a resolver? ¿Y qué sí? Porque su lógica es, ¿para qué les doy el teléfono celular o para qué muestro el teléfono celular si no me aseguran que eso va a resolver? ¿Es neta? Muestre el carajo celular, señora Grecia Quirós. Mi querido Paco, voy contigo en esta vuelta final, en este tercer round. Fíjate, Vicente y Jaime, iba a empezar con un breviario cultural, pero ahora regreso al breviario cultural. Voy a decir, como dicen aquí en mi pueblo, chinga, está reteniendo evidencia a la señora. Así dicen aquí en mi pueblo, ¿no? Andan muy mal portados hoy, maestros, andan muy mal. Es viernes, pero así dicen. Mira, Vicente, es que Grecia Quirós está reteniendo evidencia. Esa es la realidad. Nadie te va a garantizar nada. La justicia o la administración de la justicia tiene ciertos pasos. Nosotros entendemos que puede haber
corrupción, que puede haber muchas cosas, pero la retención de evidencia es eso, es un crimen, sí, es un delito, retener evidencia. Y eso es lo que está haciendo Grecia Quiroz, pero es entendible toda su verborrea porque ya está en campaña por la candidatura del PAN al gobierno de Michoacán. Sí, entonces se está reteniendo lo más que puede o tratando de usar lo que puede porque ya ha salido del foco de las noticias. Entonces, perdón, cuando puede usar algo, lo utiliza y lo va a utilizar. ¿Por qué? Pues ya está en campaña por la gubernatura o por la candidatura del PAN se la van a dar, eso no hay ninguna duda, pero retener evidencia es un delito, punto. Ahora, anteayer lo dijimos, sí, un juez puede obligarla a eso. Si no obligarla, simplemente puede haber un mandato judicial para que entregue las evidencias que tienen o los mecanismos que tengas que resulten o puedan ser evidencia para resolver un crimen en una investigación. Así que, pero ya está en campaña y es la única forma de que se mantenga en la prensa, Vicente, y la vamos a ver un buen rato, por lo menos los próximos meses. Así que ese es en el caso de Grecia Quiroz. Y para dejarle tiempo a Jaime, mira, nada más, el uso de la X, no se trata de grafías o de cuestiones del idioma, se trata de tradiciones, de identidad nacional, de lo que es México, se trata de los orígenes del náhuatl, se trata de eso, de más allá de las grafías. México con X es parte de una identidad nacional. Jaime tiene razón cuando dice los nombres propios se escriben como deben ser. Tú no puedes venir de Estados Unidos a México y decir, me llamo John, pero quiero ser Juan. No, eres John y John. No es que te llames Juan, eres John y punto. Y bueno, así es México, pero por otro lado, más allá de la evolución histórica de la grafía, de la evolución de las palabras y cómo sonaba con los españoles, con los mexicas, no, hay una cuestión que es tradición e identidad nacional. Y México con X es parte de la identidad nacional de los mexicanos. Olvidémonos de las adaptaciones lingüísticas de todo, y de la fonética. Es identidad nacional y como identidad debe respetarse. Mira, lo de Sergio Sarmiento, no ahora. Históricamente ha sido un burro, con el perdón de los jumentos, que verdaderamente son inteligentes. Es un burro con orejas larguísimas, pero yo ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes tempranito o antes si hay algo importante, Vicente y Jaime. Claro que sí, y nos vemos a las 5 en la videocharla cruzada, en tu videocharla cruzada, mi querido Paco, como también espero que apoyen a la 1 de la tarde, No Apto para Cínicos, con el maestro Jaime Hernández. Apóyelos, los superchats, los likes, las suscripciones. Mi querido Jaime Hernández, ¿con qué quieres cerrar, maestro? Yo por eso admiro tanto al maestro Paco Cruz. Me encantó su argumentación en defensa de la X. Y a tenor de lo que ha dicho el maestro Paco Cruz, he llegado a la siguiente conclusión. Sí. Sergio Sarmiento carece de identidad nacional. ¿Qué tal? No. ¿Sabes con lo de la X qué aprendí? Que también se puede mandar a chingar a su madre a alguien con la X. Digo, ¿a poco no son igual? CH, SH, X. Claro. Pero déjenme decirles algo, discúlpame, Jaime, es que Maru Campos, Mauricio Curi, Tere Jiménez y Sarmiento, con esta llegada, iba a decir, con esta venida de Ayuso, y que eso es lo que ocasiona en ellos, no, lo que quiero decir es, están viviendo su sueño europeo. Sí, están viviendo su sueño europeo. Son gachupines atrapados en un cuerpo mexicano, Jaime, ¿cierto? Cuando leí lo de Sarmiento dije, me cago en la leche. Ándale. Sí, parece que ahora todos ellos, como dicen, están viviendo su sueño europeo. ¿Se acuerdan esa canción que cantaba Ana Belén? Contamíname otra vez. Contamíname otra vez. Así están Sergio Sarmiento y todos ellos, Maru Campos.
Contamíname, por favor. Ay, no, de verdad. Son en serio, no. Bueno, Yo déjenme espero espero que Yago Batusay lo refleje en su editorial de la 1 de la tarde, Jaime. Esto que estás hablando. tenlo por seguro. Yo cierro con lo siguiente. Hoy se cumple un año del papado de León XIV, un papa que llegó con muchas expectativas. Yo no sé si las ha cumplido como debería ser, pero hay quien ya lo presenta como una especie de frente de contención frente a este intento de la ultraderecha y la derecha por avanzar en todos los frentes. Vamos a ver que si se cumple esa visión, pero por lo pronto el Papa León XIV recibió ayer a Marco Rubio, dice... ¿Viste que le regaló un pinche baloncito de fútbol americano de cristal? No mames. Ya ni joden. No mames. Y bueno, pero fíjate en el titular del Wall Street Journal. En Roma, Marco Rubio intenta calmar los ánimos tras las tensiones entre Trump y el Papa. ¿Y cómo calmó las tensiones? Que le fue a decir al Papa, oiga, cálmese usted. Lo que Trump quiso decir es que usted es una persona genial, brillante, porque ya sabes, se ha metido con el Papa, porque el Papa ha estado en contra de la guerra en Irán, ha estado en contra del armamento nuclear que tiene Israel, y entonces ayer fue Marco Rubio con la expresa misión de bajar la tensión, no sé si lo habrá conseguido, porque, ¿sabes qué? ¿Por qué fue este viaje? Porque se vienen las elecciones de medio término y la base electoral de los católicos en Estados Unidos es muy importante para el Partido Republicano. Así es que esta es la razón y, insisto, hoy se cumple un año del Papa León XIV. Hay una imagen, miren esta, León XIV cumple un año convertido en antagonista moral de la ultraderecha. ¿Será? Ya lo veremos. Oye, y yo pensé que lo había leído todo con lo de el Sarmiento del peón de Salinas Pliego. Beatriz Pajes. Ve nomás. Sheinbaum debe pedir licencia. Ya la quieren sacar de la presidencia. Beatriz Pajes en su panfleto ese pedorro siempre. Sheinbaum nos dice todos los días de qué lado está. Es lo único en que es sincera. Está con los Rochamoya, con los López Obrador, con lo más oscuro de un proyecto que nació para destruir a México. Por eso ella ya no debe estar. Debe pedir licencia. No. Pórtense serios. Pórtense. Qué vergüenza. Mejor vamos a desayunar, Jaime. Beatriz Pajes, eso hasta me dan escalofríos. Bueno, que disfrutes tu atolito en la plaza, mi querido Paco, mi querido Jaime. Cafecito con huevitos con frijol. Ay, se me antojaron los huevitos. Mi nana le hacía a mi tata, mira, se me hizo agua en la boca, a mi tata, taquitos de huevito con frijol, y nosotros de chamaco esperábamos a que llegara mi tata de trabajar todo el día en la obra, era albañil, con los taquitos paseados, y los recalentados eran, ¡ah! ¡Qué rico! ¡Ah, Diosito! Por cierto, no le mandé saludos como la presidenta a los albañiles, a los trabajadores de la construcción. Ah, es cierto. Hace unos días se cumplió. Y a las mamás, a los albañiles el 3 de mayo y a las mamás el próximo domingo en México, Vicente y Jaime, que se celebra. Un abrazo para todas las mamás, o las mamás es como dicen aquí en mi pueblo, un abrazo grande. Las jefecitas. Yo nada más recuerdo, contrario a lo que se pueda imaginar uno, sí tengo madre. Ya papacharé a doña Mina. Mi querido Jaime, mi querido Paco, un abrazote, cuídense mucho, nos vemos en No Apto para Cínicos y en la videocharla cruzada más tarde. Y a usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos ayude con los likes, están muy bajos, no me